La presentación, la siguiente presentación va a ser a cargo de Salvador Naya y de Javier Tarrío y su título es Control estadístico de procesos mediante el paquete QCR. Muy bien, muchas gracias Miguel. Bueno, hola de nuevo a todos los que ya estabais a primera hora, que me tocó pues también aparecer por aquí. Este es un trabajo continuista del último que presentamos también Javier y yo. Bueno, en aquel caso estaba yo solo, pero en el trabajo, como veis, aparte Javier, que vamos a hacer una presentación a la limón, yo haré la mitad y Javier la otra mitad, yo la mitad más fácil, ¿no? y luego pues está también Miguel Flores y Rubén Fernández Casal, que todos conocéis y que también es un asiduo colaborador de estas jornadas de R y un gran apóstol del R, igual que intentamos hacerlo nosotros. Aquí la idea pues es presentar un trabajo colaborativo, como digo, de los cuatro, porque somos un poco los que estamos detrás de esta librería, pero como digo, podía ser una continuidad del último trabajo que le dimos el título Ida y vuelta a Ecuador en R, ¿no? Aunque aquí pensábamos que podíamos haber llamado también Ida y vuelta a Panamá en R, porque lo hemos pasado por Panamá, por la zona andamos, nos da bastante la parte esta del Caribe y la zona centro parece que nos tira un poco, aunque ahora ya el tiempo que tenemos aquí casi es un tiempo ecuatoriano, ¿no? Estos tiempos raros climatológicos me refiero. Bueno, pues la idea es presentar el paquete QCR, luego haremos un ejemplo, como digo, de Panamá, en este caso una aplicación de la parte de control de los tráficos en el canal de Panamá, que es un tema en el que hemos trabajado y seguimos trabajando. De hecho tenemos pendiente publicar un artículo, ya hemos publicado uno en este contexto, que es lo que voy a contar, y después pues hablará un poquito de la parte más de control multivariante por parte de Javier y de datos funcionales. También, igual que decía antes Jacobo, creo que hemos sido los primeros en introducir en una librería de R datos funcionales y control de calidad o gráficos de control funcional. Ahora también hay ya algunos más, incluso vimos el otro día un buen artículo de otro colega americano que está también trabajando con datos funcionales, ¿no? Y luego pues hablar un poquito de las líneas futuras. Esta es una foto que fue muy curioso, porque fue uno de los viajes primeros que hicimos a Ecuador, y los tres compañeros que están ahí con Javier y conmigo pues han sido alumnos de aquí del máster de técnicas estadísticas y después doctores. Hoy son los tres doctores en Ecuador. Yaroslava pues está en Cuenca, Miguel Flores, que es el que en este caso está aquí en el centro, pero es del que vamos a hablar, porque vamos a hablar del paquete QCR, que es parte de su tesis doctoral. Miguel es en Quito, en la Politécnica de Quito. Antonio Meneses está en Riobamba, tocamos las tres grandes, nos falta Guayaquil, la costa, ¿no? Antonio está en la Politécnica de Riobamba. Ahí veis alguna foto de nuestras visitas a Ecuador, ahí con Rubén. Esta fue la primera, curiosamente, ahí en la mitad del mundo, un sitio tan emblemático, ¿no? Porque es donde empezó Jorge Juan a hacer la medición del grado del Ecuador para saber cómo era la Tierra, ¿no? Y demostrar las hipótesis de Newton frente a Cassini. Es un tema muy interesante. Hay un sitio que si vais a Ecuador debéis de visitar, ¿no? Aquí Javier está en Chimborazo, con el gran pico del Chimborazo al fondo, y ahí en algunos actos más académicos. Aquí veis a Yaroslava, que bueno, como médico pues ahora está dando incluso clases de bioestadística allí en Cuenca, y está liderando pues un grupo de mujeres y ciencia, y curiosamente está trabajando con compañeros de aquí del laboratorio del INIVIC, sigue colaborando muy activamente, pero más en la parte de regeneración con células madre, que era un poco el tema de su tesis, de regeneración ósea. Antonio pues sigue trabajando y publicando, y tenemos también un artículo recién enviado a Chemiometry con Antonio a raíz de su tesis doctoral, y está dando también cursos por allí, en este caso por Riobamba, que es la Universidad de Chimborazo, y Miguel, que es el que vamos a centrar un poquito el trabajo que tenemos con él del QCR, el Quality Control Review, que es la librería esta de control de calidad, pensada un poco incluso hacia nivel de industria y empresa. Pues está muy activo en estos días. Además está dando un curso utilizando la propia librería QCR, un curso de 6 Sigma para empresarios de Ecuador,
o sea que está haciendo apostolado también de R, y como digo es una de las personas más activas, de hecho lidera el grupo de Ecuador de usuarios de R, y es además parte del grupo nuestro, del grupo MODES, como colaborador externo. De hecho tuvo que abandonar la estancia, tenía una estancia en Coruña por cuando fue la pandemia, fue además de esos vuelos fallidos que llegaron a Quito, que estuvieron ahí con ciertos problemas de cuarentena, y bueno, tiene prevista que tan pronto pueda viajar, pues volver, y seguimos trabajando con ellos. Como digo, esto es un viaje de ida y vuelta, ¿no? En ese sentido, pues seguimos colaborando bastante activamente con los colegas de Ecuador, y nos invitan de vez en cuando pues, a algún congreso, charla, algunos online, como ha sido ahora en época de pandemia. Aquí veis pues el grupo de R ecuatoriano, que como digo, pues está Miguel siempre ahí activo y colaborando, algunas actividades que tienen ellos allí en Ecuador, de cursos, y tal. Y luego, ya centrando el tema, pues a raíz de estas colaboraciones con estos alumnos de máster, doctores ahora, y ya profesores doctores en Ecuador, pues se han hecho estas librerías, una librería en este caso de TTS, tiempo, temperatura, superposición, que es un tema de fiabilidad de materiales, otra de fatiga también de materiales. Estos son parte del trabajo de la tesis de Antonio Meneses. Luego una librería de Interlaboratory Study, que es un tema muy interesante también para control de calidad y para medir laboratorios. Y ya la que vamos a comentar ahora, la Quality Control Review, que además pues se ha publicado recientemente la parte en R-Journal, el artículo un poco de la librería con los ejemplos que voy a comentar ahora aquí, y también, pues por supuesto, la última actualización, que creo que es la versión 4, ¿no?, del paquete QCR, que podéis usar y que está más o menos, pues ahí veis un detalle del paquete, que básicamente esto del review es que hemos cogido un poco todo lo que tenían los paquetes, incluso alguno que había desaparecido, como uno de control multivariante, que de pronto no sabemos muy bien por qué, era un profesor cubano, me parece, de pronto desapareció, y era un paquete que estaba muy bien. Hemos aprovechado lo mejor que tenía a nuestro entender, y también le hemos introducido pues temas de análisis no paramétrico, gráficos no paramétricos que no estaban, o gráficos de control funcionales, que es un poco más lo que va a comentar Javier con un ejemplo de eficiencia energética, aparte también de análisis de capacidad. Entonces, por eso el nombre del review. Los autores, como digo, el que hace el mantenimiento y está más activo es el propio Miguel, que fue, como digo, una parte de su tesis doctoral, y estamos también pues Javier, Rubén y yo en el tema. Bueno, pues todos conocéis lo básico del control de calidad y del modelo 6 Sigma, sabéis que utilizan un poco este tema del ciclo de Mayen, ¿no?, de definir, medir, analizar, implementar y controlar, y las bases dentro del control propiamente pues serían los gráficos de control, multivariantes, univariantes, y ahora pues adicionalmente los de tipo de datos funcionales, y también la capacidad, los procesos que al final pues son índices, son indicadores de capacidad. El paquete, la librería, pues cuenta con datos clásicos que vienen en los libros de control de calidad, especialmente el Montgomery, el libro de Piston Rings, de datos de los anillos de los pistones, o de manufactura, Orange Juice, de los botes de zumo de naranja, circuitos, y luego, así como novedad, tiene datos en los que tanto Javier como yo hemos trabajado y que son datos reales. Por ejemplo, datos de medidas de contadores de La Coruña, en este caso de la ciudad de A Coruña, de un proyecto que habíamos hecho hace unos años con Emalsa para medir la calidad de los contadores. Hacíamos pasar agua y entonces se veía cuando el contador empezaba a tener necesidad de ser reemplazado. Fue un trabajo muy interesante, y los datos pues los hemos puesto ahí como... Luego también unos de empleados, que son pues de hoteles, en temas de hoteles entre España y Argentina. Otro de tema de oxidación, en este caso analizamos los aceites picuales, me parece que era, a ver cuál era el mejor método. Otro también relacionado con materiales con piedra artificial, también de un trabajo que hicimos sobre materiales, o un tema de la presión en las planchas de los barcos para medir
la calidad de planchas de barcos. Por tanto, tienen pues datos así muy cercanos, que yo creo que eso le da un valor añadido, se explica un poquito de qué va el dato, se hace el estudio. Aquí, ya un poco por poneros un ejemplo así más, por eso decía que estuvimos tentados a ponerle lo de Panamá, porque luego Javier también hablará de otro caso totalmente distinto a este, pero también sobre Panamá. En este caso fue un estudio que, a raíz de una colaboración con un colega, con Luis Carral, profesor de Ingeniería Naval, empezamos a trabajar con datos del Canal de Panamá, estuvimos allí, además, viendo las esclusas y viendo cómo funcionaba, porque la verdad es que lo ves desde fuera y es una gran obra de ingeniería, quizás de las más grandes que se han hecho últimamente, incluso esas terceras esclusas que veis aquí, que le dan una ampliación al canal, y eso supone pues un cambio de cómo medir pues la calidad o sea, incluso cómo medir para los pilotos y para la autoridad del canal cuando compensa un barco pasar por un lado, pasar por otro, porque el precio de pasar por el tercera esclusa, por estas, que es más ancha y permiten los neopanamás, estos barcos enormes que vemos, especialmente los gaseros y todos estos del GNL y demás, o portacontenedores, pues claro, tiene un coste que hay que pensar si compensa o no compensa. Entonces, en ese tema, pues lo que hemos hecho es calcular tiempos en función del tipo de barco y demás, y hacer lo que es una primera parte de curva de aprendizaje, que se utilizaba por los pilotos, los pilotos que les llaman así, pues son los, ¿cómo les llaman?, los prácticos del canal, ¿no? Son los pilotos, que es unas personas pues que tienen mucha experiencia, pero que claro, cuando tienen que utilizar un canal nuevo, pues tienen que aprender y tienen que ver cómo se hacen los tiempos y hacer un control de los tiempos del barco. Y esto fue un poco el tema. Entonces, aquí básicamente hicimos unos gráficos de control, hicimos también un estudio de los tiempos antes y después del aprendizaje. Aquí lo que tenían era un barco de prueba, Baroque, creo que era el nombre, ¿no? Y entonces este barco Baroque lo hacían pasar entre norte, el canal, sabéis que Panamá pues está así un poco perpendicular al norte y al sur, aunque en el mapa parece que lo hemos estirado, pero realmente allí dicen los nortes son los que van al norte, hacia el Atlántico, los sures son los barcos que van de Cocolí hacia Panamá, ¿no? Entonces, bueno, en el medio está ese gran lago, el lago Gatún, y el tema cambia mucho de si son nortes, sures, el tipo de barco y demás. Entonces lo que hicimos es aplicar métodos de control de calidad con los tiempos que teníamos desde el 16, había ya muchos barcos que habían pasado, entonces esto poder utilizarlo como una medida para saber realmente dónde tenían que la autoridad del canal poner los tiempos que le podían dar al armador que pasa el barco, y que aquí, como digo, se juega mucho dinero, porque esto pues va entre 500.000 y 1 millón de euros pasar un barco por el canal, un gran barco de estos, Entonces puede cambiar mucho que lo pases por las viejas esclusas o por las nuevas, y a lo mejor tienes que estar un día más o 2 días más en tiempos de espera, eso también es importante. Entonces, bueno, aquí veis claramente pues un gráfico de control, que además eran unos datos que sin manipular ni nada, pues coincidían, que cumplían esas condiciones de normalidad y todas las ventajas. Luego pues la curva de aprendizaje, aquí la primera, la fase 1 de control, que más o menos es esto de aquí, y luego la monitorización, que vemos como con el tiempo pues se va aprendiendo y se van disminuyendo los tiempos, que se salgan de control aquí por abajo hasta es bueno, porque lo que viene a decir es que los pilotos han aprendido el proceso y han mejorado, entonces realmente han bajado los tiempos, y solo un par de barcos pues saldrían de control, lo que lleva añadido pues como unas multas que en este caso tienen que hacer el tema. Bueno, aquí lo hemos utilizado otros tipos de gráficos como los QSUN, los ENMA, bueno, un poco para ver más posibilidades, que al final salían lo mismo. Y también otro tema que hemos implementado son los índices de capacidad, ¿no? Medir un poco lo que son las tolerancias, lo que te dice que está bien por parte del fabricante, con lo que realmente es el proceso, que es la muestra que tú eliges para estimar los índices de capacidad. Ese cociente, sea el índice de capacidad básico, índices de capacidad un poquito más complejos como los de Baumann, índices de tercera y cuarta generación, pues los hemos implementado en la librería. Bueno, ahí veis un detalle un poco de las partes de cómo se pueden estimar los diferentes índices, incluso con la versión no paramétrica. Esto en la librería está explicado con más detalle en el artículo, sobre todo en R-Journal.
y pues aquí lo hemos aplicado, por ejemplo, para ver si era capaz o no el proceso del tiempo de paso, en este caso por Cocolí, en un tipo de barco, y vemos que el proceso, como estaba descentrado, al principio podríamos pensar que era capaz porque da un índice de capacidad mayor que 1, pero al aplicar un indicador, un índice no paramétrico, vemos que sale un punto aquí en rojo fuera de control, porque hemos también creado pues un valor de índice no paramétrico. Luego lo que se hace pues es analizar los tiempos de los últimos que tenías, de 18 al 19, se utiliza ya el proceso centrado y ahí sí que se verifica incluso que tiene una capacidad, podríamos decir, de 6 sigma, porque incluso es mayor que 2. Y yo creo que aquí ya te paso, ¿no, Javier? No sé cómo vamos de tiempo, si no, la cortamos. Bueno, pues Salvador habló pues, del control univariante, pero actualmente realmente pues, ya hay muy pocos procesos, tanto en la industria como en otros ámbitos, que estén definidos solo por una variable crítica para su calidad. Entonces, hay una serie de gráficos que son un poquito más difíciles de interpretar, por eso hasta ahora no se han empleado tanto, aunque ya son, bueno, ya tienen sus años, ¿no? Como pueden ser los basados en el estadístico T cuadrado de Hotelling, o incluso pues, los IUMA o QSUM multivariantes. Bueno, aquí cambiamos la perspectiva. Antes hablábamos de observaciones escalares, de una variable escalar, pues aquí hablamos de vectores. Entonces, bueno, está por un lado el T cuadrado de Hotelling, para detectar cambios grandes, por así decirlo. Y luego están otros gráficos alternativos que se llaman gráficos de memoria, que son más eficientes a la hora de detectar cambios pequeños. En el caso univariante, pues se corresponderían con cambios de menos de 2 desviaciones típicas con respecto a la media con el proceso bajo control. Entonces, bueno, pues tenemos en este caso el estadístico QSUM para vectores de medidas individuales, es decir, no datos agrupados, y luego también tenemos el gráfico multivariante IUMA, que está basado, bueno, pues en medidas ponderadas exponencialmente. Y bueno, que veremos una serie de aplicaciones de estos gráficos que están implementados pues, en el paquete que tenemos en QCR. Bien, pues seguimos con el caso de Panamá. Entonces, las variables críticas para calidad en un tránsito de un buque, pues son el tiempo que pasa a través de la primera esclusa y el tiempo que pasa a través de la segunda, ¿no? Entonces, esas son las variables que definen pues, la calidad del proceso, básicamente, según nos ha comentado ellos, ¿no? La gente de la autoridad del Canal de Panamá. Bien, pues entonces aquí pues se presenta pues, un gráfico T cuadrado de Hotelling, donde, bueno, a partir de estas dos variables, el proceso siempre se desarrolla en 2 fases. En la primera fase lo que se hace es conseguir identificar, estimar cuál es la distribución de estas variables cuando el proceso está bajo control. En este caso, pues cada punto de aquí pues sería el tránsito de un barco, ¿no? El límite de control, utilizando el T cuadrado de Hotelling, pues estaría aquí arriba. No hay ningún problema, el proceso está bajo control. Y luego vemos que aquí, cuando monitorizamos el resto de observaciones, este sería el primer mes en que funciona el canal y este sería hasta el año 2019. Se ve aquí que se identifica en el año 2018 un efecto aprendizaje. Lo que se quería aquí era realmente verificar si realmente todo lo que estaban ellos gastando en entrenamiento pues servía para algo. Es decir, cada vez los tiempos de tránsito son menores. Y entonces sí, realmente sí. Lo que pasa es que aquí con el T cuadrado de Hotelling pues lo detectamos tarde. Lo detectamos un poquito más pronto porque los cambios eran pequeños, paulatinos, con los gráficos de memoria. En este caso con el MIUMA, pues a finales del 2016, en el mismo año en que se inauguró el canal, ya detectábamos que el proceso estaba cambiando. Vemos aquí que ya el primer dato, el 17º buque que estudiamos, pues ya a finales del 2016, en el noviembre, diciembre, pues ya tenía un comportamiento diferente a los primeros tránsitos. Lo mismo con el gráfico QSUM. Entonces, lo bueno de los datos del Canal de Panamá es que son normales
y no están autocorrelados. Esto prácticamente nunca pasa. Entonces, por eso hay una gran investigación, vamos, que yo creo que ha aumentado exponencialmente todas las investigaciones que se han hecho en el ámbito del control estadístico de la calidad, porque hasta hace poco solo teníamos gráficos para datos normales y datos independientes, o que no estuvieran autocorrelados, más bien. Bueno, pues hay una alternativa no paramétrica, entre las muchas que hay, ¿no?, actualmente, pues para gráfico, bueno, para aplicar control de la calidad cuando los datos no son normales. Entonces están los gráficos basados en la profundidad de datos multivariante. En este caso, el paquete R implementa todas estas profundidades que, a su vez, se meten dentro de lo que son los gráficos de rangos propuestos por Liu en la década de los 90, que son una alternativa a medidas individuales, los gráficos Q, que es una alternativa a los gráficos de medias, cuando los datos están agrupados en submuestras, y los gráficos S, que son la alternativa de gráficos de memoria, gráficos QSUM. Así, a grosso modo, el rango aquí es, vamos, digamos que es de una curva I, o de un vector I más bien, es la proporción de curvas de la muestra de referencia que tienen una profundidad menor. Entonces, esto va a seguir una distribución uniforme entre 0 y 1. Bien, aquí el caso de estudio, el último caso de estudio que vamos a ver es el de este centro comercial, que parece que está en la nada, ¿no?, pero con unas autopistas increíbles para conectarlo. Está en Panamá, Panamá City está por aquí. Entonces nosotros contratamos con una empresa, o más bien la empresa contrató con nosotros, pues para controlar la eficiencia energética, pues, de una tienda que está, pues, en este mall, que le llaman ellos, y bueno, el objetivo es detectar anomalías para mantenimiento predictivo. Entonces, aquí muestro un ejemplo sencillo donde las dos variables críticas para la calidad son consumo en climatización e iluminación. Las variables no son normales, pero si los agrupamos por días, no están autocorreladas. Entonces, vemos aquí, esta es la aplicación del gráfico de rangos, según la da el gráfico, bueno, el paquete QCR aplicando este código. Entonces, estas son la distribución del consumo energético en climatización, el consumo energético en iluminación. Entonces, mediante este procedimiento, esto es un gráfico de fase 2, ¿no?, pues cogiendo como muestra de referencia lo que es solo los días de lunes a viernes, pues este método funciona, por ejemplo, pues para detectar todos los sábados y todos los domingos que tienen un horario diferente. Los domingos tienen un horario más corto, por lo tanto, en iluminación vemos aquí las alarmas en rojo, pues corresponden con consumos bajos. También detecta los consumos altos en climatización debido a los sábados, que están por aquí, y luego también las paradas y averías del sistema. Vamos, que funciona. Hay algunas veces donde no tenemos que ir al caso multivariante. Hay una variable que influye mucho bueno, digamos que podemos controlar la calidad del sistema mediante esta variable, pero no es una variable escalar, sino es funcional. Por ejemplo, en este caso, aquí os muestro, pues, lo que es el consumo energético en climatización a lo largo del día. Esto es un día, entonces una curva, otra curva, etcétera. Entonces, cada curva puede ser considerado como un dato funcional y a partir de ahí desarrollar lo que son los gráficos de perfiles. Bien, aquí partimos de un caso de estudio controlado donde están detectadas todas las anomalías y mediante el paquete que nosotros estamos mostrando aquí, pues podréis obtener estas salidas, ¿no? Entonces, lo primero es hacer un gráfico de control fase 1, es decir, limpiar toda la muestra de partida de todas las observaciones que no pertenecen a esa población. Entonces, lo que se hace, bueno, hay muchas alternativas, pero básicamente en funcional lo que se hace es pasar de un problema con curvas a un problema con escalares. Es decir, calculamos, por ejemplo, la profundidad de datos funcional de cada una de estas curvas. Entonces, obtenemos un gráfico de este estilo, donde cada punto es una profundidad de la curva, y entonces, mediante un procedimiento Bootstrap, por ejemplo, ya sea ponderado o de otro estilo, como el que propuso Manuel Febrero en 2008, pues podemos estimar un límite de control a partir del cual se identifiquen anomalías. Es decir, datos poco profundos, pues anómalos.
Entonces, el paquete os da tanto un gráfico de las curvas originales como un gráfico, el gráfico correspondiente, pues, de profundidades. Esto es para fase 1. Una vez limpia la muestra, mediante un proceso interactivo, todas las observaciones están bajo control, y entonces se pasa a la fase 2, es decir, monitorizo nuevas curvas, calculo su profundidad con respecto a la muestra de calibrado, calculo el rango con respecto a la muestra de calibrado, como vemos aquí, y entonces obtenemos un gráfico de este estilo, un gráfico de rangos para datos funcionales, donde esta es la muestra de calibrado y esta es las nuevas observaciones. Aquí vemos que todas están fuera de control porque a partir de aquí hubo una fuga en el sistema de climatización y además después no solo eso, sino que se arregló. Entonces aquí se están mezclando tanto la avería como el arreglo de la misma. Todas las curvas verdes a la derecha pues son las anomalías y el hecho de poder poner la curva original pues nos ayuda a identificar cuáles son las causas asignables. Un cambio de horario, un arreglo en lo que es la arrancada del sistema. Bueno, para terminar, esto es un paquete dinámico, entonces nuestra idea es ir incorporando más cosas. Entonces queremos incorporar pues, métodos de aprendizaje de máquina, como el LOCI, mezclado con Bootstrap, haciéndole algo nuevo, metiéndole algo que pueda proporcionar algo diferencial con respecto a lo que ya hay. Después también estamos metiendo pues, métodos no paramétricos para la detección de datos atípicos en un contexto de interlaboratorio. Y también pues, nuevos gráficos de control que trabajen con lo que ahora mismo siempre sucede, que los datos están autocorrelados, las observaciones más bien están autocorreladas. Como ya explicó Salvador, bueno, todo este trabajo se marca en 2 años, en el trabajo de 2 años, los 2 últimos años, pues tanto en revistas de la estadística computacional, revistas del ámbito de las matemáticas o aplicadas a la ingeniería naval o a la quimiometría. Bueno, sin más, pues quisiéramos pues, daros las gracias por la atención, por la paciencia y vamos, que por supuesto quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta que estiméis oportuna.